Shalom, shalom familia, soy su hermana Hadassah desde Chile, estudiante del maestro Rico Cortés. En el último tiempo hemos tenido la bendición de compartir con hermanos que están ingresando recientemente a la Torá. Ellos nos han hecho saber y nos han comentado su deseo de aprender de forma ordenada, sistemática, desde el principio. Es por eso que hemos desarrollado una serie de pequeñas cápsulas con información precisa, concreta, de nuestra identidad en el pueblo de Israel y en nuestro Mesías Yeshua. En esta primera cápsula veremos puntos como qué es un convenio, el pacto con Abraham, el pacto con Yitzhak, el pacto con Jacob, las bendiciones a Efraín y Manasés y el convenio del Sinaí. Un convenio es un acuerdo entre dos o más partes sobre un asunto en particular. Generalmente incluye cláusulas o normativas que las partes involucradas declaran conocer y hacer cumplir. Los alcances y limitaciones de un convenio se establecen en ese mismo documento, tal como las implicaciones que habrá en caso de no cumplir lo acordado. También se conoce como convenio al acuerdo entre un deudor y su acreedor para evitar o renegociar una declaración de quiebra. Génesis 12, 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En este pasaje podemos ver cómo el Eterno le pide a Abraham que antes de iniciar un pacto o una vida de su mano, él debe dejar sus raíces, su cultura, sus deidades, todo lo que lo marcaba antes como un pagano, como alguien fuera del pacto, fuera de promesas. Hoy debe comenzar como una nueva criatura. De la misma forma pasa hoy en día con nosotros. Cuando el Eterno nos habla, nos llama, cuando como ovejas oímos su voz y nos amanece, nuestro entendimiento es abierto y entendemos la Torá y llegamos a ella, no podemos pretender traer las mismas cosas que practicábamos cuando estábamos en el otro campamento. No podemos querer tener las mismas oraciones porque hoy entendemos que todo lo que antes veíamos, lo veíamos desde un prisma diferente, con una visión diferente, porque nos habían enseñado a interpretar la escritura desde un pensamiento más gregoriano, desde un pensamiento hasta un poco católico, desde un pensamiento no hebreo, no cultural y no histórico. De esta forma estamos trayendo hoy en día a la verdad de la escritura, a la verdad de la Torá, conductas que no son propias de nuestro pueblo, sino que son de otros pueblos y con otros principios. Aquí entendemos por qué el Eterno nos dice: no se asimilen, no me adoren de la misma forma, no hagan lo mismo que otros pueblos. Cuando llegamos a Torá, es indispensable entender que debemos dejar nuestra tierra, nuestra parentela, nuestro credo, nuestra cultura y todo lo que creíamos para venir de nuevo a los pies de la Torá con un entendimiento renovado. Ejemplo de esto es el pasaje en Mateo 9, 16 al 17. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo, al encogerse, tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Este lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 17, verso 1 al 16. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham
se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado más Abram, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas tus generaciones, como un pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré tu Dios. Como vimos antes en la definición de convenio, este se compone de dos partes en donde cada una aporta algo. En este versículo vemos cómo el Eterno ofrece a Abraham lo siguiente: multiplicarlo en gran manera, padre de multitud de naciones, ser Elohim suyo y de toda su descendencia, entregar la tierra de Canaán en posesión perpetua. De nuevo, lo que le pide a cambio a Abraham es ser perfecto y andar siempre delante de él. Este pacto lo encontramos en Génesis 17:21. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. También está en Génesis 26:1-4. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar a Abimelech, rey de los filisteos, y se le apareció el Señor y dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas esas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. En este pasaje encontramos los siguientes puntos. Isaac no debe moverse de la tierra. Si nos fijamos en cuando el Eterno establece su pacto con Abraham, le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Sin embargo, en la ratificación del pacto con Isaac, le dice: no te muevas, no vayas a Egipto. Pero en el primer versículo, la Escritura nos deja saber que lo que está aconteciendo es que hay hambre. De la misma forma que Isaac hoy está pasando un periodo de hambre, también lo había vivido su padre Abraham. Pero en esta instancia el Eterno le dice: no te muevas. Isaac se encuentra en una situación diferente. Él ya está en medio de un convenio, él ha nacido en un convenio, él tiene un Señor, él tiene una instrucción, él está claro en la senda que él debe seguir. Entonces el Eterno le dice: no te muevas de donde yo te estoy dejando. Cuando el Eterno nos mueve, a veces tenemos la inclinación natural como seres humanos de querer buscar otros caminos, otras formas de tal vez avanzar en nuestros tiempos. Sin embargo, el Eterno dice: no te muevas de donde yo te dejé, no te desvíes. Hoy tenemos que aprender a discernir cuando la voz o la instrucción del Eterno nos dice: muévete o quédate. Siempre el Eterno nos guía. Nosotros no estamos bajo un Dios de casualidades, sino de causalidades. Pronto entenderemos por qué el Eterno no le permite a Isaac moverse. El siguiente punto que podemos ver es que Adonai le dice a Isaac que debe confiar en él. ¿Por qué le está diciendo esto? Porque cuando se presenta la dificultad, cuando vienen problemas, cuando estamos en situaciones complejas, tendemos a mirar a un lugar seguro donde ir a buscar lo que necesitamos. Egipto representaba justamente eso, un lugar seguro en provisión, donde podíamos ir a buscar tal vez fuerza de caballos, fuerza de ejército, comida, abastecimiento, pero no era
lo que el Eterno quería. El Eterno necesitaba en ese minuto que Yitzhak desarrollara una confianza profunda en él y que tuviera una dependencia del Eterno. Esto nos enseña a nosotros que cuando la Torá se vuelve un poco cuesta arriba para nosotros o nos encontramos en nuestro camino de observancia con dificultades, no es una opción volver atrás. Nunca es una opción volver a Egipto. Hemos cruzado las aguas como nuevas criaturas, de la misma forma como lo hizo Abraham cuando cruzó el río. Es por esto y de allí que viene el término hebreos, que viene del ibri, que quiere decir cruzar. Cuando Abraham cruza, pasa por el agua. Hemos aprendido en muchos textos y enseñanzas de nuestro maestro Rico Cortés lo que significa el paso por el agua y cómo a través de ella hay un simbolismo de una nueva creación. Por esto, cuando pasamos ahora a ser creación del Eterno, no debemos buscar regresar de donde Él nos sacó, aún y cuando haya dificultades, porque Él dice: yo te sostengo, yo proveo, yo haré de ti una gran nación. Debemos sustentar nuestra confianza en el Eterno. En el tercer punto, vemos que Adonai repite a Yitzhak las mismas palabras que había dicho su padre Abraham, que será una nación grande, que lo multiplicará y que le dará en herencia la tierra de Canaán de forma permanente, de forma perpetua. Aquí entendemos cómo el Eterno nos deja entender una y otra vez, con misericordia por nuestra memoria frágil, tal vez porque un poco entiende nuestra humanidad y lo que es difícil para nosotros, y le vuelve a decir: si confías, si no vuelves a buscar a otro lugar, si descansas en mí, yo te prosperaré, yo te bendeciré y yo haré de ti una gran nación. Así que el Eterno le está diciendo: sigue como lo hizo tu padre, mantente sujeto y yo voy a cumplir mi palabra. Recordemos que el Eterno, por medio del profeta Balaam, dice que él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. El pacto con Jacob lo encontramos en Génesis 35:1. Entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esab. Si nos damos cuenta, el Eterno le dice: levántate, muévete. Pero a Yitzhak le dijo que se quede. Abraham le dijo: muévete. Es importante entender que cuando caminamos en obediencia en el Eterno, cuando lo que buscamos es vivir guiados por su instrucción, no podemos nosotros, como decimos en Chile, correr con colores propios y hacer lo que nosotros consideramos correcto. Una persona que se sujeta a la instrucción de Adonai sabe que es Él quien decide el cuándo, el cómo y el dónde. Pero ¿dónde vemos un patrón similar a este? Es en el desierto con Moisés, cuando el Eterno les decía: levanten el campamento y avancen, o cuando debían asentar el campamento nuevamente. Nuestros tiempos de inicio, nuestros tiempos de término, de avanzar o de detenernos están determinados por el Eterno, y es por eso que el vivir ligados a su instrucción, a su palabra, nos ayuda a poder entender lo que Él demanda de nosotros. No somos nosotros mismos quienes decidimos cuándo hacemos las cosas, ya que de esta forma nos arriesgamos a caer en el error y a pagar en consecuencias por hacer cosas que el Eterno no nos ha mandado hacer. Sin embargo, cuando nos movemos en su instrucción, tenemos la seguridad y la certeza de que Él va con nosotros. Recordemos lo que le dijo a Josué, cuando le dice: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy Adonai tu Elohim,
estaré contigo donde quiera que vayas. Cuando el Eterno nos manda, cuando hacemos todo lo que acabamos de escuchar en este verso, estamos tranquilos porque sabemos que Él está en control de absolutamente todo. No hagamos nada, ni antes ni después. No nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda de su instrucción. Vemos también el pacto en Génesis 35, 9 al 15. Y Dios apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padán Aram y lo bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios: yo soy Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré, y daré a la tierra tu descendencia después de ti. Entonces Dios subió de su lado en el lugar donde había hablado con él, y Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él libación, también derramó sobre él aceite. Y Jacob le puso el nombre de Betel al lugar donde Dios habló con él. Aquí una vez más vemos la confirmación. El Eterno repite las mismas promesas. Él es fiel. Demanda de Jacob exactamente lo mismo. Él no ha cambiado los términos del pacto. Sigue pidiendo sujeción, obediencia, lealtad, fidelidad. Y a cambio ofrece cobertura, ofrece seguridad, ofrece alimento, tierra, pacto, identidad, un nombre, dignidad. En el antiguo Medio Oriente, el no tener descendencia era señal de maldición, era señal de vergüenza. Y aquí el Eterno no solo les da bendición en abundancia, sino que les da honor, un honor que no merecían. Él cambia todo lo que era en sus vidas a través de un llamado específico para un pueblo específico, con normas, con bendiciones, con promesas para un pueblo. Las bendiciones de Efraín y Manashe las encontramos en Génesis 48, 13 al 19. Y Joseph tomó a los dos, a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel y a Manashe con la izquierda hacia la derecha de Israel, y se los acercó. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y a su izquierda sobre la cabeza de Manashe, cruzando entre sus manos, aunque Manashe era el primogénito. Y bendijo a Joseph y dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham y Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Cuando Joseph vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desgarró y asió la mano de su padre para cambiarla a la cabeza de Efraín, a la cabeza de Manashe. Y Joseph dijo a su padre: no sea así, padre mío, pues este es el primogénito, pon tu derecha sobre su cabeza. Mas su padre rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Si nos fijamos en estos textos, nos muestran recurrentemente la palabra naciones. ¿Qué significa entonces la palabra naciones? La palabra que se tradujo como naciones en el hebreo es goí, del Strong 1471, que significa gentes, gente, naciones, una nación extranjera, un gentil, una tropa de animales, un vuelo de langostas. Entonces, ¿por qué está esta palabra aquí? Si hilamos un poco fino, si pensamos un poco, nos vamos a dar cuenta que nosotros ya estábamos aquí desde el principio. En todos estos versículos, el Eterno nos deja saber que Él ya había pensado en nosotros cuando dice naciones extranjeras.
No es que por una casualidad y porque todo salió mal en el plan, es que nosotros vinimos a reemplazar al pueblo de Israel que hizo todo mal. No, el Eterno desde el principio nos había considerado como parte de este pueblo, no como reemplazo de él. En su corazón, él ya había gestionado un espacio para nosotros entre ellos. Éxodo 19, 4 al 6. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardan mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí la instrucción para el convenio es oír y guardar el pacto a cambio de la promesa, que es convertir a una nación insignificante en un reino de sacerdotes, alguien que hace el nexo entre Dios y los hombres, una nación santa, apartada, separada, diferente a los demás. Luego, el versículo 8 del mismo capítulo nos dice lo siguiente: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moshe al Señor las palabras del pueblo. En este acto podemos ver un símil a nuestro tiempo, como es el que se hace cuando se contrae matrimonio y decimos sí, acepto, a un convenio legal y emocional. En el monte Sinaí, nuestro pueblo confirma el convenio de Adonai a través de un sí acepto a un pacto verbal, como se hacía en el antiguo Medio Oriente, diciendo: haremos todo lo que Adonai ha dicho. Luego en Éxodo 20, Adonai les entrega las 10 palabras o 10 mandamientos, similar a lo que es un matrimonio cuando se hace y se entregan los votos mutuamente. Con esta confesión del pueblo de Israel y de acuerdo a su cultura y legalidad, se hace un pacto verbal y legal para que Israel pase a ser la esposa de Elohim Todopoderoso. En conclusión, hemos podido ver durante estos minutos de video que el pacto o el convenio que el Eterno hace con su pueblo es un pacto beneficioso para nosotros, donde Él busca nuestro bien, donde Él busca bendecirnos, donde Él no es como los dioses que en ese tiempo gobernaban el antiguo Medio Oriente, que eran dioses injustos, que eran dioses secos, que solo querían ser adorados y que nada entregaban a su pueblo, donde no se buscaba el beneficio del pueblo, sino solamente el beneficio de los que estaban cerca de estas deidades, sus representantes, sus sacerdotes o sacerdotisas. En cambio aquí el Eterno llama a un pueblo que no tenía nada, que no tenía un origen espectacular o especial. En una ocasión escuché a un rabino decir: ¿por qué alguien inventaría una historia y suponiendo que la historia del pueblo hebreo fuera inventada? ¿Por qué alguien inventaría una historia de un pueblo de un origen tan poco glamoroso, tan poco importante? ¿Por qué no decir que venimos de alguien que tenía un alto mando y que era poderoso? ¿Por qué inventar algo así? Sin embargo, el pueblo de Israel viene de un hombre, de el sueño de construir un gran pueblo para la adoración del Eterno. Ahora, en este tiempo, para nosotros no tenemos un monte Sinaí. Sin embargo, el pacto sigue siendo también para nosotros, siempre y cuando nos sujetemos a este reglamento que fue dado al pueblo de Israel. ¿Cómo nosotros entonces podemos hacer este juramento como el que se hizo en el Sinaí? Para nosotros, este juramento es un símil al que está en el libro de Romanos, en el capítulo 9, en el verso 10, en donde dice: si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y crees en tu corazón que Adonai lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Ahí es para nosotros nuestro sí, acepto, ya que por medio de Él y solo por medio de Él
es que somos injertados a este pueblo, a estas promesas. Pero esto lo veremos en una siguiente cápsula. Para aprender de esto y más, no olvides compartir este video, porque así podemos llegar a muchas más personas y que la verdad de nuestro Rey, su bondad, su justicia, pueda compartirse con todo aquel que esté dispuesto a escuchar. Antes de irme, quiero agradecer tu tiempo, tu disposición de aprender y que nos dejes entrar en tu casa, en tu vida y en tu familia. Que el Eterno te bendiga y te preserve. Nos vemos en una próxima enseñanza.